Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor me lo bendiga a todos en este precioso día. Damos gracias al Señor, damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Felicito a cada uno de los padres por ser el Día de los Padres hoy. A cada uno de los padres que hacen hasta como mamás, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por ellos. Bendito Dios, Santo Jesús. En esta mañana vamos a tener otra preciosa lección, pero primero vamos a dar gracias al Señor, porque nuevas son cada mañana. Bendito Dios, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Vengo delante de tu presencia, Señor, para darte gracia, para darte gloria y para darte honra, Señor. Oh poderoso Jesús, ¿quién como tu Padre Santo, Padre amado? Te doy gracias en este día, Señor. Te pido por cada uno de los padres en su día, Señor, bendícelos de una forma especial. Oh, mi Dios, aleluya. Te presento a cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, de mis familiares, Señor. Te presento a los hermanos en la fe, cada dama, cada caballero, cada joven y cada niño. Te presento a la escuela bíblica, Señor. Danos entendimiento y sabiduría y que siempre sea todo para edificación, Señor, de tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En este día tenemos la lección número 24. Santo Jesús. Y tenemos como tema, Dios santifica a su pueblo. Dios santifica a su pueblo. Vamos a estar hoy en el capítulo 3 de Zacarías. Vive Jesús. Tenemos el pensamiento central que nos dice, quien desee ser usado por Dios, necesita ser santificado primero. Quien desee ser usado por Dios, debe ser santificado primero, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Sé santos como yo soy santo. Y la palabra de Dios también nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bendito Jesús. Tenemos en el texto áureo que nos dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando vimos al Señor, ¿verdad? Él nos quitó esas ropas viejas. Porque la palabra de Dios dice que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Santo Jesús. Aleluya. Tenemos en los objetivos y nos dice demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Él nos acusa día y noche, ¿verdad? Él es el padre de mentiras, como se le conoce. Dice agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Todos los días debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Y ser agradecidos por todo lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y dice, procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusado por el diablo. Procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusado por el diablo. Bendito Dios, aleluya. Eso es lo que quiere el Señor, que demanda de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir por aquí. Santo eres Jesús, aleluya. Poderoso eres Jesús. Tenemos también la enseñanza que nos dice, las acusaciones del enemigo en contra nuestra no tienen ningún efecto, pues hemos sido justificados por el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, ¿verdad? El enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Santo Jesús. Y tenemos un abogado que Él nos defiende, que se llama Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres Jesús. También en Santiago 4 y el verso 7, la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y aquí el someterse habla de la obediencia, ¿verdad? Vive Jesús. Y también en Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como le dije anteriormente, ¿verdad? Él nos acusa día y noche. Como nos dice también Juan, capítulo 10, y el verso 10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero qué lindo que sigue y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo se llama también padre de mentira, como le dije anteriormente. Y podemos ver un ejemplo cuando le dijo la mentira a Eva en el huerto del Edén, que le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo le engañó, verdad? Porque es un mentiroso. Tenemos aquí también, según en las lecturas devocionales, ¿verdad? Y nos da un ejemplo concerniente a la santificación. Y nos habla y dice el paso del Jordán, que eso fue en Josué, capítulo 3, verso 5, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. También dice: la santificación precede a la adoración. Eso fue cuando Dios bendijo a Jacob en Betel. Dice: cuando no hay santificación hay derrota. Y aquí nos da un ejemplo también bien claro en el capítulo 7 de Josué, cuando Acán tomó del anatema, ¿verdad? Cuando fue la derrota de Jericó, cuando cayeron los muros de Jericó, que él tomó el anatema y ahí no hubo, él lo que tenía era codicia, ¿verdad? Y entonces todo el pueblo de Israel pagó por culpa de Acán. Y cuando leemos la historia en el capítulo 7 de Josué, sabemos lo que le pasó a Acán, ¿verdad? Que lo mataron. Por eso que dice que cuando no hay santificación hay derrota. También dice la santificación necesaria para servir a Dios, que está en el Salmo 24, que es el Salmo de David. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Eso tiene que ser la santificación necesaria para servir a Dios. Tiene que ser limpio de manos y puro de corazón. Gloria a Dios. También dice la santificación, el deseo del alma, que es en el Salmo 51. En el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, Santo Jesús. Aleluya. Y también nos dice la dicha de una vida santificada, que está en el Salmo 32. Y nos dice en una parte: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre me gusta traer algo para sobrellevar la clase. Vive Jesús. Aleluya. Vamos ahora un poquito a la introducción. Y aquí nos dice, el capítulo 3 de Zacarías contiene la cuarta visión del libro. En ella Zacarías contempla al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová y Satanás a su mano derecha acusándole. En ninguno de los libros bíblicos en que se menciona el sumo sacerdote Josué, aquí nos dice, ¿verdad?, que no hay que confundirlo con el Josué de la tierra prometida, ¿verdad? El Josué de la derrota de Jericó, este otro Josué, que habla de un sumo sacerdote. Dice: Esdras, Ageo y Zacarías encontramos alguna acción incorrecta, dice, algún pecado que Josué hubiese cometido. Por lo tanto, las acusaciones de Satanás eran viciosas y sin fundamento. Él no había cometido ningún pecado, ¿verdad? También nos dice: parece ser que en el Antiguo Testamento quienes traían acusaciones contra alguien se paraban a la derecha de quien acusaban. Por ejemplo, en el Salmo 109 y el verso 6 dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Para comprender
mejor la visión del capítulo 3, se necesita ubicarse dentro del contexto histórico del libro de Zacarías. Esto junto con Ageo, que fueron profetas que ministraron en Jerusalén después del regreso del cautiverio babilónico. Fueron colaboradores íntimos de Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, quienes se propusieron la reedificación del templo. Nos dice también en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, encontramos registrados todos los problemas que el pueblo judío tuvo en ese tiempo de reedificación. Siempre es bueno, ¿verdad?, leer los otros capítulos que son similares a otros capítulos más. Dice, una vez que el pueblo echó los cimientos, vinieron los enemigos de Judá y Benjamín, solicitando participar en la reconstrucción del templo, los muros y la ciudad. Esto se encuentra en Esdras y el capítulo 4, los versos 1 y el 3. Dice, sus intenciones no eran sanas, por lo cual rechazados por Zorobabel y Josué. Ante la negativa de estos líderes, los enemigos intimidaron y atemorizaron al pueblo para que no construyeran el templo, mientras sobrebornaban a las autoridades no judías para que detuvieran la obra. En Esdras 4 y el verso 4 y 5. Dice, todo esto sucedió durante los reinados de Ciro y de Darío, reyes de Persia. Cuando Asuero subió al trono nuevamente, los enemigos se levantaron escribiendo acusaciones. También dice, de manera que el tema de las acusaciones contra los líderes del pueblo de Dios resaltan mientras se proponían llevar a cabo la misión que se les había encomendado. Aquí en nuestra lección veremos por qué Satanás trajo acusaciones contra Josué, el significado de dichas acusaciones y lo que Dios hizo al respecto. Esto vamos a ver lo que sucedió aquí. Vamos a entrar entonces en los primeros versos, que es el verso 1 y 2 de la lección. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Este era el remanente judío de Jesús. Aquí podemos ver, dice, delante del ángel de Jehová, la frase delante, tiene la idea de un servicio sacerdotal. Josué no estaba en la presencia de Dios solamente como un espectador, sino como un sacerdote que ministra. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dice, Satanás odiaba toda esa escena buena. Él odia todo lo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Esto fue lo que se encontró en el Salmo 109 del verso 6, que se leyó anteriormente de la introducción. Dice, Dios permite que Satanás ataque y hostigue a su pueblo, pero Él estrictamente regula lo que Satanás tiene permitido hacer. Y esto lo vimos un ejemplo de Pedro, ¿verdad? En Lucas 22, 31 y 32. Dice, Jesús oró por Pedro y estuvo junto a él y no permitió que Satanás llevara a cabo las malas intenciones de su corazón. Dice, cuando Satanás acusa, Cristo intercede. No olvidar que Él es nuestro abogado, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya. Santo Jesús. Aquí nos dice en la visión del sumo sacerdote, ¿verdad? Esa fue la visión que tuvo Zacarías. Y nos dice en esta parte A, acusado por Satanás. Dice, Satanás es conocido en la Biblia como el acusador, aquel que imputa delitos. A los creyentes los acusa ante Dios y a Dios ante los creyentes. La tragedia universal del pecado se originó cuando Satanás trajo a Eva en el jardín de Edén acusaciones en contra de Dios. Ya se lo había leído, ¿verdad? Dice, no moriréis, sino que sabe
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto significa que sus intenciones son desprestigiar a Dios ante los hombres, haciéndole creer que miente y les niega el bien que necesitan, así como intenta desprestigiar a estos ante Dios. También vemos un ejemplo clásico, ¿verdad? En la historia de Job también, quien fue acusado ante Dios como un interesado que servía al Señor exclusivamente por los beneficios que recibía de él. Pero qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios le dice que vaya donde Job, pero que no toque su alma. Vive Jesús, aleluya. Y también el ejemplo que di anteriormente de Simón Pedro. Y también aquí dice en Apocalipsis 12:10 leemos: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿verdad? Ese es el trabajo de él, acusarnos día y noche. Santo es Jesús, porque nos odia, ¿verdad? Santo Jesús. Dice, las acusaciones de Satanás son constantes. Nunca cesa en sus esfuerzos por desprestigiar. Pero algo en lo cual no piensa el cristiano promedio es en que mientras las acusaciones que trae ante Dios en contra de sus hijos son ineficaces, porque el Señor sabe todas las cosas, las que trae ante los cristianos en contra de Dios, muchas veces sí cumplen su cometido. Si el creyente es débil en su vida espiritual, uno de los ataques más severos que recibirá será el formarse la idea de que Dios es injusto con él. También nos dice aquí, ¿verdad? Dice, hay personas que han dejado los caminos del Señor porque el diablo les hizo creer que Dios no era tan bueno con ellos como lo era con otros. También hay aquellos que siguen en las iglesias llenos de amargura y derrota, resentidos con Dios. Y nos da un ejemplo, ¿verdad? Y nos dice que cierto ministro quemó su Biblia, himnario y expositor dominical porque se enojó con Dios. Una hermana que perdió de una enfermedad a su pequeño nieto exclamó: ya no creo en la Biblia. El diablo le hizo creer durante mucho tiempo que Dios había sido injusto con ella. Todo hijo de Dios debe comprender que las acusaciones más peligrosas del diablo son las que presentan los creyentes en contra de Dios. Vive Jesús, aleluya. Vamos al 3. Santo Jesús. La parte 3 nos dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Dice, también como nos dice la introducción en el capítulo 3 de Zacarías, que ahí contiene la cuarta visión, ¿verdad? De Zacarías, creo que son 9, vive Jesús, son más de 9. Y según el libro de A través de la Biblia, que nos dice concerniente a Zacarías, ¿verdad? Dice, nos habla de la visión de Josué, el gran sacerdote despojado de sus vestimentas viles y revestido de vestiduras limpias. Tipifica el lavamiento del remanente judío al cual él representa. Josué y sus compañeros sacerdotes son un tipo del Mesías que efectuará la purificación final de Israel. Dice, esta es la cuarta visión del libro. Santo Jesús. Son 9 visiones, sí, son 9, y se les llama visiones de esperanza, son visiones de esperanza. Este libro se divide en 3 secciones. En el libro de Zacarías está la simbólica, la práctica y la profética. Pero como estamos hablando de la simbólica, que es la de hoy, ¿verdad? Que es una visión de esperanza. No vamos a entrar de lleno a las otras porque no está en la lectura, en la lección de hoy. Vive Jesús, aleluya. Aquí en el verso 3, que nos dice, vestidos de ropas viles. Dice, ¿por qué se encontraba el sumo sacerdote vestido de vestiduras viles? Hace una pregunta. Dice, en ninguno de los libros que hay mención del sumo sacerdote Josué, se dice algo malo de su testimonio, de manera que las vestiduras viles
con que es visto no representaban ningún pecado personal. En esta visión Josué representa a toda la nación de Israel, de quien el Señor había dicho que le sería un reino de sacerdotes. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La nación había regresado del exilio pocos años antes, cautiverio el cual habían sido llevados por su infidelidad a Dios. Sin embargo, no había en ellos la dedicación espiritual que se esperaba. Prueba fue que cuando Ageo les exhortó para que construyeran el templo, había transcurrido 16 años, ¿verdad? Que lo habían dicho en la otra lección anterior. Dice, de haberse echado los cimientos sin que se hiciera algo más. También las vestiduras viles podrían representar la condición espiritual de los sacerdotes que ministraban en el altar de los holocaustos. Los comentaristas bíblicos nos dicen que el sacerdocio de Israel estaba concentrado en el sumo sacerdote, así como el carácter de Israel, como la nación santa, estaba concentrado en los sacerdotes. También aquí nos dice el sumo sacerdote representaba la santidad y sacerdocio de Israel. Estos habían sido violados por el pecado general de todo el pueblo, pecado que fue castigado con el exilio. Satanás entonces lo que estaba haciendo era acusar a la nación escogida de haberse descalificado como pueblo especial. También nos dice que las vestiduras representan en las escrituras la condición espiritual de la gente. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos casos en los cuales el vestido indica cómo se encuentra la persona ante los ojos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron delantares de hoja de higuera, porque habían reconocido que estaban desnudos, ¿verdad? Dice que representan los deficientes esfuerzos humanos para lucir bien ante Dios. En lugar de aquellos delantales imperfectos, Dios se les hizo túnicas de pieles que algunos comentaristas creen eran de cordero, ¿verdad? Porque dice que Dios mató un cordero, ¿verdad? Para ponerle a ellos ropas de piel. Vive Jesús, aleluya. Santo Jesús. También da otro ejemplo y habla del hijo pródigo. Dice, regresó al hogar, el padre ordenó que le vistieran con el mejor vestido, ¿verdad? Él venía con harapos, venía todo sucio, no vino bien. Dice, el joven aventurero había regresado semicubierto de harapos, símbolo de su desobediencia, pero el padre lo vistió con el mejor vestido, símbolo del perdón que Dios otorga. Qué lindo, ¿verdad? Y Dios le dice a la iglesia que quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas. Vive Jesús, aleluya. Santo Jesús. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Santo Jesús, aleluya. Vamos ahora a la santificación del sumo sacerdote, que está en el verso 4. Verso 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a Dios, aleluya. Dice, el significado espiritual que contiene la visión es sumamente sugestivo. Ya hemos indicado que las vestiduras viles representan la condición espiritual de la nación. Aquellas vestiduras serían quitadas primero para después colocarse las de gala. Recordemos que en el caso de Adán y Eva fue necesario que se desprendieran de los delantares de hojas de higuera para poder colocar las vestiduras de pieles que Dios les hizo. Y el del hijo pródigo también tuvo que quitarse sus harapos fetidos para vestir el mejor vestido que su padre le proveyó. En todos estos casos encontramos que las vestiduras se excluyen mutuamente. Quien viste delantales de hoja y de higuera no puede vestir las vestiduras de pieles. Quien trae vestiduras viles no puede colocarse ropa de gala. Y quien carga harapos no se puede poner encima el mejor vestido, ¿verdad? Dice, fácilmente se puede ver que las vestiduras viles representan al hombre viejo y las ropas de gala al nuevo. Qué lindo, aleluya. Pablo le escribió a los colosenses
diciendo: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Dice: en el despojamiento de las vestiduras viles vemos la experiencia de la justificación, por medio de la cual Dios absuelve de toda culpa, perdonando todos los pecados. La persona queda limpia. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Dice la palabra de Dios. Dice: en la colocación de las ropas de gala vemos la experiencia de la regeneración o nuevo nacimiento. Por medio del nuevo nacimiento, la vida de Dios es impartida. Esto significa que no es suficiente la limpieza que Dios produce, sino que además se necesita su presencia que guarde al creyente para que no se manche de nuevo. La persona no puede ser perdonada el domingo para empezar a pecar el lunes. El Dios que santifica provee los medios para que uno preserve su santidad, como lo dice la palabra de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vive Jesús. Aquí en esta parte también dice: Josué era culpable de estar delante de Dios con vestiduras viles. Sin embargo, Jehová arregló el problema al limpiar a Josué, al quitarle las vestiduras viles y el pecado que éstas representaban. Qué lindo. Dice: la iniquidad de Josué es removida y le son dados vestidos limpios. Josué no solamente disfruta el que su pecado le haya sido removido, él también recibe una justicia positiva. Vestido con ropa de gala, no más vestidos viles. Vive Jesús, aleluya. Santo eres Jesús. Vamos ahora al verso 5 y nos dice: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Vive Jesús, aleluya. Dice: pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era una parte de los vestidos del sumo sacerdote. Y en la parte de enfrente tenía una placa de oro inscrita con la frase: santidad a Jehová. Esto se encuentra aquí en este pequeño librito. No sé si se puede ver. Vamos a ver aquí. Donde se ve aquí en esta parte, que es la mitra. Aquí en esta parte. Y tiene como una placa. Aquí donde dice santidad a Jehová. Esta era la forma como el sacerdote era vestido. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso eres Jesús. Dice también... Aquí tenemos una, ¿verdad?, de las otras visiones que tiene en Zacarías. Dice: la coronación simbólica de Josué, el gran sacerdote, que prefigura la coronación del Mesías como rey y sacerdote, y la construcción de su templo espiritual en el que estará entronizado como gobernante e intercesor. Vive Jesús, aleluya. Y aquí en el expositor un poquito, vamos a leer un poquito aquí. Y nos dice: se puede interpretar de dos maneras que Josué no traía la mitra, o que la traía, o la que traía estaba sucia y rota. La mitra era parte de las vestiduras santas del sumo sacerdote, ¿verdad? Como le enseñé esto. Dice: estas vestiduras eran santas. Sobre la mitra iba colocada la lámina de oro con la inscripción santidad a Jehová. Lámina que se conocía como la diadema santa. Era el lino y el sumo sacerdote debía usarla cuando oficiaba en el día actual de la expiación. Dice también: esto nos recuerda la exhortación del apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios. Eso se encuentra en Efesios 6:11. Dice: el cristiano también,
Debe portar todo lo que necesita para ministrar debidamente al Señor y poder ser un creyente sólido. Debe estar ceñido con la verdad, vestido con la coraza de la justicia, calzado con el apresto del evangelio, cargar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y portar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Nos dice también, la salud espiritual del cristiano es como la salud física. Depende de una buena dieta balanceada. Por más nutritivo que sea cierto alimento, supongamos las espinacas, no se puede depender exclusivamente de él. Se requieren otros para complementar lo que el organismo requiere, ¿verdad? Así es el cristiano, para alimentarse espiritual, como decía nuestro pastor Boa, ¿verdad? Biblia, oración y ayuno. Ese es el alimento espiritual de nosotros, que tenemos que tener siempre en mente y tenemos que ponerlo en práctica también. Dice, la mitra por excelencia hablaba de la consagración de la nación Israel. Según el diseño de Dios, debía ser un reino de sacerdotes en el cual predominase su dedicación exclusiva a Dios. La inscripción Santidad a Jehová no solo hablaba de pureza, sino de una total consagración, una dedicación indivisible a Dios. Esta dedicación estaba simbolizada con la inscripción y con el oro de la lámina. Bendito Dios, aleluya. También en esta otra partecita dice, de esta manera, de esta dedicación estaba simbolizada con la inscripción y con el oro de la lámina. Vive Jesús. Ahora vamos para los versos 6 y 7. Vive Jesús. En el 6 nos dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí está te daré lugar. Vive Jesús, aleluya. Aquí vemos una amonestación, ¿verdad?, de parte de Dios a Josué, el sacerdote. Dice, a que ande en los caminos del Señor. A que ande en los caminos del Señor. Josué en los días de Zacarías fue amonestado tanto como lo fue en el primer Josué, ¿verdad? Este es el otro Josué, que lo vemos en Josué capítulo 1, que recibió también una amonestación, cuando le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. También tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Dios le prometió a Josué que él permanecería sirviendo como sumo sacerdote, siempre y cuando él se mantuviera en obediencia hacia Dios. Qué importante es la obediencia, ¿verdad?, en los cristianos hacia Dios. Es bien importante porque el Señor no quiere sacrificio, sino obediencia. Vive Jesús, aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos también la misma promesa. Como nos dice en Hebreos 4 y el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Aquí en esta parte nos dice, como ya se indicó, Josué representa a los sacerdotes y también a la nación de Israel, con la cual el Señor había hecho un pacto. Vive Jesús, aleluya. Y vamos a ver aquí también unos asuntos importantes. Por ejemplo, el primero dice la afirmación del Señor de bendecir a los suyos, y el segundo, las condiciones para estas bendiciones. Israel era para Dios un reino espiritual, porque el Señor consideraba a cada uno como un sacerdote. Pero para poder disfrutar de este grande privilegio, era necesario cumplir con las condiciones estipuladas por Dios. Vive Jesús, aleluya. Aquí también dice, además vemos que el mensaje del Señor empieza con un sí.
una condicional, ¿verdad? ¿Cuál era esa condición? Si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza. Andar en los caminos del Señor significa hacer aquello que es agradable delante de sus ojos. Guardar su ordenanza equivale a obedecer sus leyes reveladas en su palabra, ¿verdad? La obediencia vive Jesús. Y vamos a leer ahora el último verso que nos dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Cuál era el renuevo? El renuevo era un título para el Mesías, ¿verdad? Ese es el renuevo. Dice, en esta parte dice, un mensaje profético del Mesías y su reinado. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Renuevo es utilizado como un título para el Mesías. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 4, en Jeremías capítulo 23 y en Jeremías capítulo 33. Dice, el renuevo está asociado con el fruto y la vida, como dijo Jesús en Juan el capítulo 15. Él es la vida y nosotros somos los pámpanos. Gloria a Dios, aleluya. Dice, cuando se solta en la Biblia a que se escuche lo que Dios dice, analicemos nuestro texto. Las palabras tú y tus amigos que se sientan delante de ti son una referencia a los sacerdotes que ministraban en el altar de Dios y que representaban el sistema levítico que consistía en sacrificios. También aquí en la parte dice, muy bien, en este caso, con el advenimiento del renuevo, esto es, el Mesías, se constituiría el verdadero Israel, la iglesia. Hay pasajes de la Biblia que nos arrojan luz para poder entender lo que se implica con la palabra renuevo. Como le dije, ¿verdad? En Isaías, en el capítulo 4 y el verso 2, que dice aquí, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¡Qué bello! ¡Aleluya! Dice la expresión, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, se puede interpretar como una referencia a la iglesia. En otras palabras, se anuncia no solo el advenimiento del Mesías, o sea, el renuevo, sino también lo que brotará con él, la iglesia que viene siendo el verdadero Israel de Dios. Santo Jesús, aleluya. También dice, esto parece indicarse en Zacarías, el capítulo 6, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. ¿Cuál es el verdadero templo de Jehová del cual se habla? Aquí nos dice definitivamente la iglesia fundada por Cristo. Aleluya. Por eso Pablo escribió, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vive Jesús. Nos dice, si tan solo los creyentes comprendieran que la gloria de Dios se muestra al mundo a través de sus testimonios. Qué importante, ¿verdad? Los testimonios, bendito Dios. Hay que dar testimonio donde andamos, donde caminamos, cómo hablamos, cómo vestimos. Hay que dar testimonio de todo. Vive Jesús. Somos cartas abiertas, como dicen, ¿verdad? Somos cartas abiertas. Que cuando hablamos, la persona sabe si le servimos al Señor o no. Vive Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Vámonos ahora para el resumen. Y dice, estudiamos en nuestra lección la visión que Zacarías tuvo del sumo sacerdote Josué. Este se encontraba delante del ángel de Jehová, quien algunos comentaristas creen que era el Señor Jesucristo. Dice, a la mano derecha de Josué estaba Satanás trayendo acusaciones en su contra.
Vimos que Josué representaba al pueblo de Israel. El Señor dijo de Josué que era un tizón arrebatado del incendio. El incendio representaba el exilio babilónico y el tizón el remanente judío que había quedado. Santo Jesús, aleluya. También más abajito dice: probablemente Satanás se valió de la manera como Josué estaba vestido para tener una supuesta base para sus acusaciones. Pero sus altimañas fueron deshechas cuando Dios ordenó que las vestiduras viles del sacerdote le fueran quitadas y que le vistieran con ropa de gala. Gloria a Dios, aleluya. También dice, después del cambio de vestiduras y mitra, que nos habla de la justificación y la regeneración, vino la comisión a la obediencia. Al inconverso Dios no le pide que le sirva, sino que se rinda para ser santificado. Pero una vez santificado, sí le exige que obedezca sus mandamientos y ande en sus caminos. Si no hay obediencia, no puede haber bendiciones. Las promesas de Dios son condicionales. Aleluya. Tiene que haber obediencia en todo. Vive Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta preciosa lección. Ya la semana que viene vamos para el estudio 25. Y seguimos otra vez también con Zacarías, que es una visión del ministerio de Cristo. Vive Jesús, aleluya. Vamos a entonar esta alabanza, porque estamos hablando mucho aquí, ¿verdad? De la santificación y santidad. Y encontré esta alabanza que bien bonita. Vamos a ver cómo nos sale, porque fue que la oí anoche. Pero dice así: gloria a Dios, aleluya. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Aleluya, vive Jesús, aleluya, porque lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios, pero yo sé que le veré por fe en mi Cristo Jesús, aleluya. Por la fe vamos a verle un día. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús, por la fe vamos a ver al deseado, a Jesucristo. Vive Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por este día tan precioso que tú nos concediste, Señor. Gracias por una victoria más en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú quitaste esas vestiduras viles en mi persona, Señor, y me pusiste vestiduras de gala. Gracias, Padre Santo, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pido grandemente, Señor, por mi pastor. Bendice a él y a su familia, Señor. Bendice a cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño. Guárdanos, Señor, para que pronto podamos estar todos reunidos nuevamente para alabarte y glorificar tu santo nombre. Te presento mi hogar, Señor, de una forma especial, Señor. Guarda a los que están aquí, Señor, Dios mío, Padre Santo, Padre amado. Pon tu mano poderosa, Señor. Si para ti todas las cosas son posibles, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vive Jesús, aleluya. Hasta aquí esta parte, hermanos, que el Señor me los bendiga. Los amamos mucho en Jesús. Recuerden que el Señor los ama mucho, y la hermana Olga también. Vive Jesús, aleluya. Y les pido a todos, ¿verdad?, oración por mi persona,
Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Y yo también oro por ustedes, Señor. Y pedimos al Señor que pronto podamos estar todos juntos y unidos. Vive Jesús en un mismo sentir. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Y nuevamente a cada padre, feliz Día de los Padres. Que el Señor los bendiga y que disfruten de su día. El Señor los bendiga y shalom. Vive Jesús. Aleluya.